está en esta misma sede, en la sede de la universidad. Y bueno, en primer lugar, como siempre, quiero agradecer a Antziñeko y en concreto a Patxi Larrañaga la oportunidad y la confianza que me demuestra a la hora de explicaros de alguna manera o contaros pues, una visión concreta de los fondos notariales, de los fondos de archivo notarial, como fuente de información para la investigación genealógica. El objetivo de esta conferencia es muy claro. Vosotros sois todos personas que habéis tenido relación o tenéis relación con la afición o con la investigación en genealogía o en historia de las familias. Sois personas que tenéis ya una cierta relación con la idea de archivo y con la idea de documento. Por lo tanto, me voy a saltar pues, cosas básicas como hablar que es un archivo y cosas de este estilo. Voy a tratar poco. Así que si os parece en cualquier momento que es necesario dar un paso atrás, me lo comentáis con absoluta tranquilidad. Me gustaría que esto fuese lo más dinámico posible. Yo he tratado de que lo que vais a ver sea lo más práctico posible, porque me parece que en temas de archivos muchas veces pecamos de hablar de mucha teoría y se habla poco de la práctica concreta, de documentos concretos y de... A ver si otra vez me va a dar guerra. No. Y entonces vamos a ver las cuestiones desde un punto de vista práctico, con lo cual para mí el ideal es que ese punto de vista práctico lo fueseis dando vosotros también. Es decir, cualquiera podéis preguntar cosas concretas, casos concretos, y estoy seguro que aprenderemos o que aprenderéis o que os informaréis mucho más de esa manera que no siguiendo de alguna manera el discurso tal y como yo lo he preparado. De todas las maneras, bueno, pues como queráis. Como os decía, el objetivo de esta conferencia es el análisis de los fondos de archivo notarial como fuente de información para la historia de la familia, pero precisamente siguiendo esa lógica práctica, solamente voy a hablar del caso de Guipúzcoa, que es el caso que conozco, creo que bien. Entonces, solamente voy a hablar del caso de Guipúzcoa, pero el caso de Guipúzcoa es extrapolable a cualquier otro. Es extrapolable a Navarra, es extrapolable a Vizcaya, a Álava, a Iparralde, porque la función notario y la función fe pública es algo que unifica a todo el mundo, voy a decir, occidental no, todo el mundo de origen mediterráneo. Los anglosajones no tienen esta tradición, pero el mundo mediterráneo, o sea, Italia, Francia, todo lo que es las coronas de la península ibérica, Alemania, todo es un mundo que entiende la fe pública de una misma manera. El único lugar donde no os puede servir este discurso es en el mundo anglosajón. No vais a encontrar notarios y fe pública en Inglaterra. Si alguna vez tenéis que investigar por allí, no saben lo que es eso, y por supuesto tampoco en Estados Unidos y en todo lo que es la evolución hacia allí. Por eso mucha de la gente que vive en Estados Unidos y que tiene raíces vascas le cuesta entender que existe este tipo de archivo, porque no tiene ninguna institución paralela. Entonces, yo lo que os digo, esto va a estar muy centrado en Guipúzcoa, muy centrado en los fondos que hay en este archivo, pero os va a servir, saltando, os va a servir para cada una de las pruebas. Bueno, lo más importante de todo lo que os voy a decir hoy a la mañana, el discurso que para mí es más importante en los fondos notariales, es con lo que pretendo empezar y es con lo que quiero que os quede claro cuál es el objetivo. Si os fijáis, he utilizado como fondo de pantalla algo que da la sensación de que
de que representa el universo. Y lo he hecho conscientemente, no es una cuestión estética ni no... En los archivos trabajamos con el desconocimiento. Esto es importantísimo. Ya sabéis que hay, ahora mismo está muy de moda decir que hay, digamos, 3 niveles de conocimiento. El desconocimiento inconsciente, es que no somos ni conscientes de que no sabemos, ese no tiene remedio, porque no sabemos ni qué no sabemos. Después hay un segundo nivel que es el de desconocimiento consciente, es decir, somos conscientes de que no sabemos, y después hay otro nivel que es el de conocimiento consciente, que es sé y además sé, que es muy importante. Bueno, el mundo actual de la información, de todo lo que tiene que ver con la gestión de la información, nos hace pensar, como tenemos Google y cosas parecidas, nos hace pensar que toda la información está articulada y es localizable. Luego, la gente piensa, en general, y estoy seguro que en el fondo muchos de vosotros también penséis en eso, piensa que la información es localizable y el problema que tiene es que no sabe localizar. Porque da la sensación, lo que nos transmiten todos los medios de comunicación, lo que nos transmiten la existencia de Internet, lo que nos transmite es que estamos en una fase de conocimiento consciente. Sabemos muchísimo y además somos conscientes de que sabemos muchísimo. Pues ya lo siento, en los archivos esto no es así. En los archivos lo que ocurre es que estamos en una fase de desconocimiento consciente. Sabemos que no sabemos mucho de lo que conservamos. Y los archivos notariales son el sitio ideal para comprobar esto. Nosotros conservamos muchísima información, muchísima información, y tenemos poco conocimiento sobre esa información. Yo lo que voy a tratar de expresaros hoy es cómo hacer para que, sabiendo que hay información que os va a interesar, porque estoy seguro que hay información que os interesa en este archivo, y sabiendo que no sabemos concretamente cuál hay, cómo hacer para tratar de llegar a localizar. Ese es el objetivo básico de la... Pero todos tenemos que ser conscientes de que partimos de una situación de desconocimiento consciente. Como ocurre con el universo. Todo el mundo, habéis oído, que sabemos que hay planetas extra sistema solar. Y después, cuando empiezas a rascar un poco, te dicen, no, sabemos que hay, pero no se pueden ver. No hay posibilidad de verlos con un telescopio. No se pueden ver. ¿Por qué sabemos que hay? Sabemos que hay porque las leyes del universo nos dicen que las estrellas, la elíptica de las estrellas cambia dependiendo de los planetas que tienen por el efecto de las leyes gravitatorias. Bueno, pues en archivos pasa exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que hay documentos, o sea, sabemos que hay planetas, porque tenemos referencias que nos permiten saber que hay o que puede haber planetas. Lo que tenemos que es saber cómo hacer para detectar esas señales que nos digan, yo voy a mirar aquí, y voy a mirar allá, y voy a mirar, pero no sabemos, no conocemos lo que tenemos. Eso es la parte principal del discurso. Por eso quería empezar por la idea de nosotros tenemos un universo de documentos. En este archivo, concretamente, solo de fondos notariales, conservamos, como digo, hay millones de escrituras, no sabemos ni cuántas. Conservamos 16.000 volúmenes como esto, 16.000 tomos de escrituras, solo de 3 partidos notariales de Guipúzcoa. El cuarto partido notarial, que está en Tolosa, tiene otros 5.000. O sea, de Guipúzcoa se conservan 21.000 tomos de escrituras notariales, y esos 21.000 tomos son el reflejo de la acción notarial en 2 archivos, porque hay más en otros archivos, luego lo veremos, hasta 1911, porque los protocolos llegan a los archivos cuando cumplen 100 años. Entonces, el volumen de lo que conservamos es tremendo, tremendo. Hay
millones de... Por lo tanto, toda la información de este protocolo en concreto, esto es un protocolo de Vergara de 1750, de este protocolo en concreto, lo único que sabemos en el archivo es que son las escrituras pasadas por un escribano que se llama El Coro y que son del año 1750. Aquí, dentro de este protocolo, hay 200 escrituras, 300 escrituras, una detrás de otra, y cada una de ellas cuenta una acción jurídica, un negocio jurídico determinado, que no tienen relación entre sí. El primero es el testamento de Perico, el segundo es una compraventa y el tercero es no sé qué. De esas 200, 300 unidades de información que son las que os interesan a vosotros localizar, porque a vosotros os interesa localizar historia de la familia X, de la persona X, de esas 200, 300 escrituras no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada. No tenemos ninguna base de datos que nos diga qué es lo que hay dentro de esto. Ninguna base de datos. No tenemos ningún recurso que nos explicite expresamente qué es lo que hay aquí dentro. Tenemos que tratar de localizarlo y encima tenemos que tratar de localizarlo como vivimos cada uno donde vivimos y con las circunstancias que vivimos, pues muchas veces tenemos que tratar de localizarlo a poder ser sin pisar el archivo. Entonces, vamos a ver hoy cómo hacemos ese salto, cómo saltamos, cómo diferenciamos entre información y conocimiento, qué conoces de estos documentos y cuánta información tienen. Esto es fundamental. Cuando vayáis a un archivo, no preguntéis qué documentos tenéis, sino preguntar qué conoces de los documentos que tenéis, porque son dos preguntas completamente diferentes. Porque documentos yo puedo decirte, oh, tienes 50.000. Ahora, si me dices, ¿qué estás buscando? ¿Escrituras notariales? Pues ya, el discurso cambia radical. Pero lo que sí que podemos utilizar es lo que os decía ahora. Nosotros podemos hacer como los astrónomos, podemos deducir cuál es lo más probable, dónde es más probable que encuentre información que me interesa. Y cómo puedo hacer para pasar de lo imposible, que sería empezar a mirar, a consultar los 16.000 volúmenes desde la escritura 1 hasta la 16.000, hasta la escritura 1 hasta las 4 millones o hasta las 5 millones de escrituras que pueda haber, o cómo puedo hacer, en vez de hacer eso, voy a tratar de localizar esto entre 2.000 escrituras, que eso es asumible en tiempo, y si además da la casualidad que tengo un índice y que está en internet, pues cómo puedo hacer para consultarlo a través de internet. Pero siempre partiendo de esa idea. Desconfiar de los que os digan, bueno, espera que me siento, lo consulto y te digo lo que hay. Desconfiar porque realmente eso no pasa nunca, en ningún archivo además. Hay archivos donde da la sensación de que, y hay bases de datos que dan la sensación de que sí, de que controlamos todo, pero todo es una pequeña, vamos a ver, es una falta de información de contexto. Bueno, como os decía antes, esto es como el universo. En el universo hay las leyes gravitatorias que nos permiten entender que si un astro determinado se mueve de una manera determinada, tiene en vez de 2, 5. En archivística pasa lo mismo. Nosotros tenemos leyes que se cumplen, que son, y la primera y principal es el de la procedencia archivística. Todos los archivos del mundo, en principio, están ordenados por su procedencia. ¿Qué significa esto de la procedencia? Esto de la procedencia es una cosa muy simple, que es que la acumulación de los documentos se produce de manera natural en el ejercicio de las funciones de instituciones o de personas. Cada institución, yo como archivero del Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, genero unos documentos. Esos documentos yo los genero de manera natural en el ejercicio de mis funciones. Cuando atiendo a un usuario, me cruzo correos con él, le envío documentos, me responde de una manera o de otra. Todo eso se va acumulando. Y esa acumulación de documentos, al final, genera el archivo del archivo. Bueno, todas las instituciones hacen esto mismo. Y cuando
dejan de tener función o cuando históricamente necesitan tener archivo histórico, transfieren todos esos fondos con esa lógica de la procedencia, lo transfieren a un archivo histórico. La primera referencia que tenéis que tener clara es que tenemos que entender el sistema de procedencias, y en este caso el sistema de procedencias notariales, qué oficinas notariales había en Guipúzcoa, por épocas, para poder después empezar a trabajar con respecto a la lógica de, probablemente, de entre todas las oficinas notariales de Guipúzcoa, en esta tengo más posibilidades de encontrar información, o en esta otra. Entonces, es importante entender que esta es la primera de las leyes de... Luego, y esto también es muy importante, esto es otra de las ideas que yo trato de desterrar siempre de la mente de la gente. Los documentos no se redactan pensando en la historia. Nadie redacta un documento pensando, este documento lo redacto para que alguien lo lea 300 años después. Los documentos tienen una lógica determinada y los documentos notariales más. Se hacen porque hace falta, en un momento determinado, en un negocio determinado, que puede ser un negocio jurídico, puede ser un negocio personal, puede ser un negocio del estilo que sea. En un negocio determinado interesa demostrar algo, interesa documentar algo. Y eso no está hecho pensando en la historia, está hecho pensando en el momento. Luego es importantísimo tratar de conocer de alguna manera el contexto en el cual se producen los documentos. Y entre la gente que investiga historia de familia, este es uno de los principales errores que se caen. Muchas veces se investiga muy rápido por los árboles genealógicos, se va muy rápido hasta generaciones antiguas. Muchas veces se empieza por investigar por lo más antiguo, porque uno tiene la sensación de que, no sé por qué exactamente, no sé por qué es, pero muchas veces el no haber investigado la carne, digamos, no solamente la existencia de generaciones, sino la vida de las personas que componen esas familias, no haber investigado de antemano lo del 19 y lo del 18 y lo del 17, nos lleva a no entender nada de lo que dice en el 16. Pero nada, porque seguimos estando con un estándar de contexto que es el estándar que tenemos nosotros. Que como mucho nos retrotraemos hasta por historia oral, por muchas razones hasta el siglo XIX. Porque además socialmente se parece bastante. Pero si empezamos a saltar hacia atrás, el contexto se nos escapa. Por lo tanto, tener en cuenta que los documentos nunca se generan pensando en la historia, se generan pensando en negocios determinados. Otra ley del universo notarial que es muy importante. Los documentos se ordenan, se ponen físicamente de alguna manera, siempre. Y lo hacen los que los generan. La lógica de ese orden interno, del orden original que se llama en archivos, esa lógica del orden interno, eso es una pista genial para investigar. Y veréis que yo voy a insistir a la hora de analizar la fuente notarial, veréis que insisto mucho voy a insistir en fijaros cuando las cosas no son como deberían de ser, porque eso significan cosas. Cuando el orden original en fondos notariales es muy sencillo. Mira, desde comienzos del siglo XVI, la obligación administrativa de los notarios es recoger sus escrituras en un volumen ordenado cronológicamente. La primera escritura el 1 de enero, la última escritura el 31 de diciembre o el 2 de enero y el 20 de diciembre. El orden original se respeta casi siempre. Casi siempre. Cuando veáis que hay protocolos que no respetan ese orden original, ¿por qué? Por ejemplo, porque empezáis a ver un orden de escrituras y veis que empieza en 1720 y luego salta a 1740 y luego vuelve otra vez a 1720, o porque hay muchos años metidos dentro de un volumen, y eso se ve, es decir, que luego lo veremos, esto se ve perfectamente. Cuando uno ve los inventarios de los archivos, se ve.
sin haber visto las escrituras, si yo tengo un protocolo que me dice 1720, 1760, y malo, a ese poco caso lo voy a hacer, porque eso es la suma de lo que en un momento estaba desordenado, se ha cosido, se ha puesto una capa. Yo, si me tengo que, porque, como os decía antes, como sabemos que tenemos desconocimiento, gestionar nuestro tiempo a la hora de localizar la información es fundamental. Lo que tenemos que hacer es tratar de localizar en aquellos lugares donde es más probable que se encuentre la información, tratar de localizarla, pero donde es más probable, empezar por ese, y después dejar los donde es más improbable. Si donde es más probable no aparece, ya iremos a lo que es más improbable, pero primero empezar siempre por lo más probable. Entonces, para eso es importante saber que los fondos notariales se articulan siempre con respecto al orden original. Tenéis en la hoja web del archivo que antes les he comentado que les mandaremos el enlace de esta presentación. Junto con el enlace de la presentación tenéis también el enlace, que os mandaremos también el enlace de la hoja web del archivo. Tenéis la explicación de qué forma tienen, la forma habitual de los protocolos, como es. Ya veis, los protocolos están así, están físicamente ordenados. Hay veces que el orden interno que nosotros tenemos los depósitos no es así, pero bueno, más o menos, para que os hagáis la idea, los protocolos de un notario determinado son uno detrás de otro, el del 50, 1550, 51, 52, y así, tantos como haga falta. Cada uno de esos volúmenes es como uno de esos volúmenes que veis. Muy importante, cada uno de los volúmenes tiene muchos de ellos, esto se ve fatal, pero tienen una identificación. Esto, el 99% de los investigadores que llegan aquí, os aseguro que no lo veis, que no lo miráis. Los que estáis aquí, Antonio, tal, porque rápidamente el ansia nos lleva a ir a las escrituras, Pero esta información inicial, esta es riquísima. Pues muchas veces nos dice: no merece la pena que vengas a mirar aquí, porque este no es el registro de escrituras que tú esperabas, sino que es no sé qué. Este, por ejemplo, lo está diciendo: el registro de escrituras pasadas ante no sé quién, en tal año, en tal localidad, por ejemplo. Hay otras ocasiones en que nos dice escribano del número de no sé qué, pero que actúa en no sé qué otra localidad. Pues este tipo de datos es fundamental para, digamos, escoger entre los fondos que nos interesan. Bueno, pues esto está. Y después ya, por supuesto, dentro de cada uno de los protocolos, pues ya llegamos al nivel de escritura. Pero ya veis, hemos pasado de la acumulación a el protocolo concreto a la escritura. Siempre este es el salto que tenemos. Lo que antes os comentaba. Es muy importante esto de ir de lo moderno a lo antiguo. Tenéis, y que yo creo que todo el mundo nos pasa, tenemos la tendencia a pensar que lo mejor es ir a lo más antiguo y investigar lo más antiguo y luego empezar a subir. En esa terminología que tanto se utiliza en genealogía de subir y bajar, después empezar a subir. Desde mi punto de vista es luego un error de libro. Muchísimas veces son las generaciones posteriores las que nos permiten contextualizar las anteriores. Es decir, si yo tengo que investigar porque me han encargado una cosa concreta o me planteo como objetivo investigar la vida de un señor de 1650, nuestra tendencia inicial es empezar a investigar cosas del siglo XVII directamente, ir hacia 1650. Igual lo que nos conviene es empezar, sobre todo si es fácil de localizar, algo de documentación sobre sus hijos. Nos viene fenomenal, porque sus hijos nos cuentan algo, nos resumen además, muchas veces nos resumen lo que ha sido de su padre. Y esto es así, pues porque justifican la posesión de un bien. Y nos dicen: yo, poseedor de la casa de no sé qué, que vino por herencia de mi padre, que se llamaba así, que estaba casado con no sé quién, y que viene por el contrato matrimonial de no sé qué. Algo que está hecho
50, 60, 70 años posteriormente a la persona que a mí me interesa, se convierte en una información fundamental porque me permite contextualizar toda la información. Y en cambio, cuando una persona vive y cuando empieza a ejercer y cuando está haciendo sus escrituras, cuando escritura algo, está contando un negocio jurídico determinado. No tiene ningún interés en que nadie dentro de 300 años sepa que no, se va a casar. Yo me voy a casar, voy a hacer el contrato matrimonial con esta chica de aquí. Ella va a poner no sé qué bienes y yo voy a poner no sé cuáles bienes. Él está negociando porque se está negociando, cómo se va a configurar esa familia y qué bienes económicos van a tener como fuente digamos, de origen de la familia. No está pensando ni en el futuro, ni en contar después no sé qué, mis hijos podrán decir, no, de eso no están contando nada. Ahora, sus hijos, 50 o 60 años después, tienen mucho interés en demostrar que sus propiedades vienen de ese dato jurídico. Y entonces ya tienen un punto de vista mucho más de carácter histórico. Partir de lo antiguo hacia lo moderno no da ninguna pista. Partir de lo más moderno hacia lo más antiguo os da muchas pistas. Y ya os digo que yo tengo la sensación de que muchas veces los investigadores en historia de las familias pecan de este error, del error de empezar por lo antiguo. Bueno, ya conocemos las leyes generales. Las leyes generales, esas que son los documentos se articulan por la oficina donde han sido producidos. En segundo lugar, tienen un orden determinado y si no tienen el orden, cuidado. Y en tercer lugar, vamos a ir de lo moderno a lo antiguo. Ahora que conocemos las leyes básicas de ese universo, ahora vamos a empezar a ver qué estrategias podemos utilizar para tratar de localizar información en ese universo desconocido que es el de las escrituras notariales. En primer lugar, porque tenemos que tener claro que para la historia de las familias los fondos notariales, los fondos de archivo notarial son interesantes. ¿Y por qué son interesantes? Pues, en primer lugar, porque son documentos transversales. Y esto es otra cosa que es muy importante. Todos los documentos de archivo tienen, de todos los archivos, tienen una característica que los identifica y que por eso se llaman documentos de archivo, que son únicos. Los documentos que se generan son de carácter único. No se hacen copias, no son como los libros. Un libro se edita y se sacan 1000 ejemplares. Los documentos no, los documentos se hacen uno y es uno, único. Y ese documento único es el único. Si algún día pasa algo con este archivo, se pierde este archivo, se pierden los documentos y no hay manera de localizar, bueno, podríamos localizar otro tipo de copias, pero no hay manera en principio de localizar, desde luego como serie, para nada. No hay más que este. Pero de entre los archivos, los únicos que tienen documentos que se repiten son precisamente los notariales. Y esto es un dato que es fundamental para poder investigar después. ¿Por qué se repiten? Porque el notario, cuando hace las escrituras, cuando en el siglo XVI se articula cómo tienen que trabajar las escrituras, el notario recibe como orden que lo que conserva en su protocolo es la primera copia. Él conserva, no la primera copia, sino la copia maestra, por que nos entendamos. Él conserva el primer ejemplar de redacción y lo guarda. Y luego, si las partes quieren, que normalmente suelen querer, reciben copias. Esto nos pasa a nosotros igual. Nosotros vamos a hacer una escritura de hipoteca y el notario redacta un documento, nos entrega una copia y nosotros nos vamos con la copia debajo del brazo, pero el notario se queda con el original de eso. Y ese original es el que forma el protocolo. Ese carácter de existencia de copias, que claro, hoy por hoy no tiene ninguna importancia porque tenemos posibilidad de reproducir los documentos tanto como queramos, hasta hace 40 años es fundamental, porque los documentos no se reproducían de ninguna de las maneras. O sea, no había fotocopiadoras, no había digitalización, no había nada de eso. La única posibilidad de copiar los documentos era copiarlos, coger y copiarlos uno detrás del otro.
Y los documentos de archivo no se copian, ya os digo, no tiene ningún sentido copiarlos, porque como no están pensando en la historia, no están pensando que si se va a olvidar esto o no, sino que están pensando en un negocio jurídico, redactan una vez, cuando tiene sentido, y luego no. Menos los notariales. Fundamental, ¿por qué? Porque esto nos va a dar pista para que cuando veamos referencias de documentos notariales, vais a ver que hay en internet, por ejemplo, muchos documentos notariales que son primeras copias de documentos que hay aquí. Si ese documento no es accesible porque, por ejemplo, está en un archivo privado o está en un archivo municipal que no tiene las imágenes de los documentos en internet, por ejemplo, y veis aquí que está, podéis venir aquí a los fondos del archivo de protocolos notariales de Guipúzcoa, mirar a ver si ese escribano tiene escrituras ese año, mirar si tiene índice, ya veremos cómo se hace eso luego, y pedir directamente esa escritura que sabéis que existe porque está en tal archivo y que nosotros os podemos servir porque nos podéis decir hasta el número de la página del protocolo en el que está. Oye Ramón, mándame la escritura de testamento tal que está en el folio 45 de este legajo, porque eso se puede hacer. Pero eso tenéis que deducir vosotros, eso no hay base de datos que lo solucione, eso tenéis que, uno encuentra información que proviene de otro sitio, pero como sabemos que los documentos notariales se duplican o se triplican o se cuatriplican, cuando encontramos una pista de esos documentos nos sirve para tirar, para paralizarlos. Y a la inversa, y exactamente a la inversa, los documentos notariales muchísimas veces se redactan porque se tiene que presentar documentación en otro tipo de negocios. Y entonces, por ejemplo, os encontraréis toneladas de autos de pleitos dentro de los procesos, dentro de los protocolos notariales. Llega un señor de la Chancillería a Zumaya porque hay un pleito que se están jugando muchos cuartos y le han mandado expresamente a un señor a recoger testificaciones a Zumaya.